Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário em que todas as semanas falamos sobre as principais notícias que marcaram não só Portugal, mas também Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias escolhidas? Bueno, pues la primera va a ser contar un poco lo que ha habido por detrás de la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, ¿no? Se ha materializado una declaración, pero bueno, vamos a explicar un poco qué perspectivas y análisis tenemos de esta noticia, que la hemos venido acompañando durante tantos meses. En segundo lugar, un artículo de opinión sobre, bueno, qué es lo que le ha podido faltar, ¿no?, en la recta final a Pedro Sánchez, pero bueno, las elecciones están en abierto en cualquier caso, pero daremos una reflexión. Y por último, una noticia interesante, ¿no?, que Paraguay y Santo Tomé y Príncipe establecen relaciones diplomáticas. Ok, então vamos começar com a cimeira que terminou em Bruxelas, que uniu pela primeira vez em 8 anos a União Europeia com o grupo da América do Sul e países do Caribe. O que é que saiu deste encontro? Bueno, en relación a las expectativas, realmente, por así decirlo, está por debajo de las mismas. Y ha habido un clima un poco de provisionalidad por parte de la presidencia española, que era inevitable desde el momento en que se establecieron las elecciones, una semana después, ¿no?, de esta cita. Pero también es verdad que bueno, ha habido un par de gestos un poco negativos. En uno que Pedro Sánchez no fue a la cena oficial para ir a un mitin en Huesca, tuvo que ir y volver otra vez el mismo día. Y por último, a la rueda de prensa final tampoco apareció porque se fue a San Sebastián a dar otro mitin. También es verdad que no había muchas noticias que dar, y esto es verdad que no es culpa estrictamente de la presidencia española, ni por ejemplo de países como Brasil u otros de Hispanoamérica, sino más bien de Francia, por ejemplo, que ha sido la gran opositora a actualizar el acuerdo, de negociar los últimos flecos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no?, que sería el gran anuncio que se podría haber decidido en esta reunión, ¿no? Y bueno, pues otra ocasión perdida. Siempre se dice que bueno, todavía queda presidencia para negociar estas cosas, pero bueno, en realidad el momento era ese, ¿no? Y esto no es imputable a Pedro Sánchez. Yo creo que él ha hecho esfuerzos y ha visto que pues bueno, no había manera, ¿no? En cualquier caso, bueno, pudo hacerse una foto entre otros colegas progresistas. Tampoco ha habido grandes apoyos externos, porque también entiendo que la relación de España con otros países es tan importante que son relaciones de Estado, y entonces estas cuestiones de apoyos a un candidato u otro es más complicado de hacer. Creo que también la Unión Europea, por un lado, gracias al impulso de Borrell, tiene más presente la importancia geopolítica de América Latina y de que son dos regiones más compatibles que otras regiones, e incluso que tienen descendientes de diversos países europeos, fundamentalmente, evidentemente, España y Portugal, pero también de italianos y de alemanes también en esta región, y que hay muchas posibilidades y complementariedades que realizar siempre y cuando haya acuerdos equilibrados. Y esto ya la Unión Europea lo ha incorporado, es decir, ha incorporado la idea de que no se trata de mirar a América Latina solo porque tiene recursos, sino para ayudarles a industrializarse y establecer acuerdos de beneficio mutuo, es decir, que haya una parte de la cadena de valor que esté en América Latina. En ese sentido, sí que se ha anunciado una agenda de inversiones, que esto, pues bueno, es música para los oídos de América Latina, pero bueno, se ha quedado en superficialidades. Incluso en la propia declaración se anuncia que se quiere establecer una especie de órgano de coordinación, pero que todavía no se ha establecido, o sea que ni siquiera eso. Y por otro lado, mucha prensa y mucha gente más pensando en cuestiones propias aquí de agendas europeas del norte de Europa, forzó mucho la cuestión de Ucrania cuando
pues bueno, es natural intentar convencer a socios de un lado y del otro, pero en realidad lo que estaba en juego en un encuentro aquí eran las relaciones entre las dos regiones, entre Europa y América Latina. Ucrania, en ese sentido, o Rusia pitaba poco en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la carne en asado tendría que haber sido puesta en aquel acuerdo del Mercosur que no ha sido posible. Entonces, pues bueno, así han quedado las cosas y esperemos que en el futuro pues tenga más potencia el asunto. Sí que es verdad que es una ocasión perdida y que tampoco en la declaración se nota que el elemento, el eje iberoamericano realmente sea el eje que estructure esas relaciones entre Europa y América Latina. Entonces también queda como una abstracción importante. Entonces seguirá siendo muy relevante, evidentemente lo tiene que seguir siendo, el sistema iberoamericano, porque incluso si lees las declaraciones de un ámbito y otro, era mucho más ambiciosa la declaración iberoamericana que esta, cuando en el marco europeo sí que hay competencias en el ámbito comercial, pero como decimos, no ha podido ser posible. Há um filósofo português chamado João Vieira Pinto que há muitos anos disse que prognósticos só no fim do jogo. O jogo é no domingo, mas o que é que falta ou fica a faltar agora quando virem este vídeo depois das eleições? Logo vamos saber se ainda é no presente ou no passado, a Pedro Sánchez. Bueno, pues Pedro Sánchez, evidentemente, desde las últimas elecciones municipales quedó sacudido un poco por los resultados que tuvo y precipitó unas elecciones en un sentido así de asumiendo riesgo, porque es mucho de su estilo, pero no siempre le puede funcionar. De todos modos, está en abierto, porque es verdad que el sistema electoral y de representación español lleva muchas veces a que esté pues, fragmentado y donde las alianzas estén al límite. Entonces, siempre va a ser una cuestión de un escaño arriba, un escaño abajo. Pero ahora hay que pensar que la derecha está más unida. Antes estaba separada en 3 y ahora está unida en 2. Y que las preocupaciones de los ciudadanos no son las mismas que en tiempos de Rajoy, que evidentemente había una preocupación por la corrupción, por otras cuestiones, y ahora a lo mejor hay una preocupación diferente, ¿no? De tener un gobierno un poco más sólido, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que ocurre. Es decir, nosotros desde el trapecio, como decimos, mantenemos una cierta neutralidad en el sentido de que abrimos la mano a cualquiera de los candidatos que quieran acercarse a esta agenda que proponemos. Y evidentemente reconocemos al gobierno de Pedro Sánchez sobre todo el hito del Tratado Transfronterizo y el Tratado de Amistad, y lo reconocemos. Ahora bien, también de Feijóo como presidente de la Xunta hemos venido acompañando toda su trayectoria y hemos ido contando todas las cosas que ha hecho desde Galicia. Es verdad que es una visión desde Galicia, que hace falta que él se forme para tener una idea más completa de lo que es las relaciones bilaterales, desde el punto de vista de la raya, de lo europeo, de lo iberoamericano, pero bueno, los gallegos sí que tienen una visión también global y eso yo creo que tardará poco y espero que sí gana, pues eso, coloque a gente que conozca estos asuntos y continúe la labor hecha bien por el gobierno de Pedro Sánchez, si es que gana Feijóo. Anunció, eso sí hay que decirlo, que iba a retirar la política de excepción ibérica. Yo creo que esto es un error, en todo caso se puede modificar y alargar. Incluso también diré que el tema de los precios, como ha bajado en el mercado internacional, en muchos casos esta política no está operando, pero bueno, está ahí, por así decirlo, de reserva por si de una semana a otra o en un momento convulso a otro, como está ahora mismo a nivel internacional, pues a lo mejor en un mes no hace falta, pero al siguiente mes sí. Entonces, pues bueno, para tenerlo de reserva, yo creo que está bien. Pedro Sánchez, pues bueno, conoce bien inglés, Feijóo no, ¿vale? Tampoco esto es algo totalmente obligatorio, pero sí que facilita algunas reuniones un poco más discretas. Ha demostrado ser un político profesional, que es
ha ido cambiando de papeles en función de las circunstancias, ha ido compensando eso por su falta de carisma y consistencia intelectual. Pero bueno, yo creo que una de las tesis de mi artículo es que le falta una última mutación para realmente intentar llegar pues eso, intentar atraerse a votantes de una forma más transversal. Lo que va a conseguir, eso sí, es comerse a gran parte de Podemos, ¿vale? Es verdad que ahora mismo quien tiene de lado ya no es tan un rival a su izquierda, sino un elemento cooperativo, ¿no? Como es Sumar, bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, que en buena medida, aunque está dentro Podemos, pero está enfrentada a Podemos, pues ese problema que tenía el Partido Socialista cuando él entró y asumió los primeros años de liderazgo ya no existe. Entonces, incluso en el peor de los resultados electorales, él va a dejar un legado sólido, un suelo sólido del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, veremos si puede asumir puestos internacionales o no. De todos modos, ya sabemos que las matemáticas parlamentarias son las que son. Tampoco es descartable una repetición electoral, pero yo creo que la gente está muy cansada y sobre todo sabemos que estas elecciones van a ser en pleno verano, lo que también eso va a llevar a un cierto coste porque a la gente no le ha gustado por eso, va a haber temperaturas muy amplias. Y bueno, sí que reiteramos eso, que es importante que renueven los proyectos políticos los políticos y que busquen relatos transversales, más integradores, más allá del mero nacionalismo, que evidentemente eso es negativo, ¿no? Y lo que va a intentar rentabilizar Vox, pues va a ser por esa vía y lo cual no va a ser bueno. Y también hay que decir que por el lado de la política internacional sí que ha quedado un poco mal explicado la relación con Marruecos, porque bueno, aunque tuvo bastante ambición para hacer un cambio de piezas, realmente no quedó claro lo que Marruecos daba a España en ese intercambio de cromos. Entonces, ha quedado un poco, pues bueno, un poco débil, ¿no? El gobierno en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, la relación con Brasil estaba un poco pendiente de los resultados del inicio de la presidencia y parecía que habían puesto toda la carne en el asador para ese acuerdo y no tenemos ese resultado. Entonces, revisando lo que fue la visita de Lula a España, pues realmente rebaja más el resultado, ¿no? que tenía que haber tenido porque tenía unas buenas relaciones con Lula desde hacía tiempo. Entonces, pues la verdad que en ese sentido deja mal sabor de boca. De todos modos, cuidado, que hay a veces que en estos casos después sentimos saudades de los anteriores presidentes por una voluntad bueno, de recibir o de una cierta alternancia. Evidentemente es perfectamente posible que empeoren las relaciones entre España y Portugal por diversos prejuicios, etcétera, o si entrara Vox. Pero bueno, sí que tenemos que decir que Feijóo debería ser una garantía, por lo menos esa es la expectativa, para que no se salga de esa agenda iberista y paniberista, que no sea muy ambiciosa. Entonces, pues bueno, quedamos a la expectativa y evidentemente pues colaboraremos con el gobierno que toque. Passar para o Paraguai e para São Tomé e Príncipe, que estabeleceram relações. Estas relações vão estar assentes em que eixo? Bueno, pues esto es muy interesante. Yo creo que Paraguay y varios países hispanoamericanos y viceversa, países lusófonos africanos, están redescubriendo las grandes relaciones y vinculaciones que hay entre estos países, ¿no? Evidentemente son países que a lo mejor no tienen una gran red de embajadas, ¿no? Pero evidentemente tener relaciones la pueden tener, ya sea a través de Portugal o a través de terceros países, ¿no? Donde haya embajadores que se coordinen. Y esto es muy positivo que haya este descubrimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, Paraguay y Santo Tomé y Príncipe establecen relaciones, han firmado en Lisboa los dos embajadores de Portugal para establecer estos lazos de amistad y promover la cooperación.
en la nota de prensa que es escueta que lanza el Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay, explica un poco en qué organismos internacionales está Santo Tomé y Príncipe, y bueno, pues explica que realmente comparten valores y principios del derecho internacional, de la paz, del multilateralismo, etcétera. Y bueno, explorarán también la cooperación y las relaciones económicas en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos atentos a ver a qué acuerdos pueden llegar prácticos para el beneficio de los dos pueblos. Hasta aquí mis 3 noticias. ¿Cuáles han sido las tuyas, Andreia? Uma visita inédita do presidente de Cuba a Portugal. Passamos com 2 filmes luso-espanhóis que vão fazer parte da seleção do Festival de San Sebastián. E terminamos com uma proposta muito doce com sabor a chocolate. Muy bien, pues vamos con esa visita del presidente cubano a Lisboa, que ha tenido una programación bastante intensa. Cuéntanos. Exato, o presidente cubano, que também participou na Cimeira USLAP, fez uma paragem antes aqui em Portugal. Então, esta é a primeira vez que, de forma oficial, houve uma visita de um presidente de Cuba ao país. Antes, já no longínquo ano de 1999, o comandante Fidel Castro tinha estado no Porto, mas como tinha estado na Cimeira Ibero-Americana, não vamos contar com uma visita de Estado oficial. Bem, Miguel Díaz-Canel esteve em Portugal de sexta-feira a domingo, como bem disseste, teve uma agenda bastante preenchida, com reuniões com as mais altas figuras do Estado, desde o Presidente da Assembleia da República até ao Presidente da República, junto a Marcelo Rebelo de Sousa, que lembrou que as relações diplomáticas entre os dois países têm mais de 100 anos e ultrapassaram vários regimes. Portugal teve uma monarquia, teve uma ditadura, está numa democracia e desde sempre tem apoiado Cuba e, tal como Rebelo de Sousa disse, tem sido um dos países que se tem oposto ao bloqueio imperado feito pelos Estados Unidos a este país já há mais de 60 anos. E no lado de Cuba, Díaz-Canel lembrou que vai, ou iria neste caso a Bruxelas, empenhado em dar também o seu contributo para que se conseguisse chegar a um acordo entre estas duas regiões, e também falou que existem várias oportunidades dos dois países se aproximarem ainda mais, como é o caso da saúde. Portugal pretende tudo contratar mais médicos cubanos para o Serviço Nacional de Saúde. Bem, para além desta reunião com o Presidente da República, que lhe entregou um dos mais altos graus a Díaz-Canel, entregou-lhe o colar do infante Dom Henrique, também recebeu as chaves da cidade de Lisboa das mãos de Carlos Moedas. No meio da cidade, numa zona que é a Praça da Alegria, foi apresentado um busto do apóstolo José Martí. Houve uma visita junto de um antigo militante do PCP ao Museu do Aljube. Este museu demonstra o que foi a luta portuguesa para acabar com o regime de Oliveira Salazar. Também houve encontro com empresários portugueses que queiram investir em Cuba, com cubanos residentes em Portugal. Há bastantes. E houve uma festa em homenagem a Cuba, numa associação muito conhecida de Lisboa, que é a Voz do Operário, onde participaram centenas de pessoas, e Miguel Díaz-Canel foi recebido num autêntico clima de festa. Interesante esos intercambios, ¿no?, entre el mundo luso y el mundo hispano, y siempre es entrañable. Bien, ahora pasamos a un ejemplo de cooperación interesante, ¿no?, en el mundo cinematográfico, 2 películas luso-españolas que van a hacer parte del Festival de Cine de San Sebastián. Cuéntanos. Exato, são 2 películas luso-espanholas, mas uma delas é luso-espanhola, podemos dizer que é luso-espanhola brasileira, já que a base de toda esta história é uma história que tem muito a ver com o Brasil, com a Bossa Nova.
Então, na próxima edição do Festival de Cinema de San Sebastián vão participar 2 películas. A primeira, The Shot, The Piano Player, e a segunda, O Corno. Bem, a primeira então, é de Fernando Trueba, de Javier Mariscal, e conta com apoio económico tanto do Instituto de Cinema Português como da RTP. Bem, este filme, que é o filme que eu digo que não é só luz ao espanhol, mas como a história tem um grande fundo do Brasil, é também um bocadinho brasileira. Bem, este filme fala como a bossa nova passou na década de 60, 70, 80 por uma boa parte de países da América Latina que, por acaso, nesse período estavam a ter, eles, ditaduras. Bem, este filme conta a história de um desaparecimento dramático de um pianista, Francisco Tenório Júnior, que costumava tocar ao lado tanto de Toquinho como de Vinícius Moraes. Certo dia foram a Buenos Aires, ele desapareceu, soube-se mais tarde que tinha sido raptado, torturado e depois assassinado pela Marinha Argentina. Nesta altura, a Argentina também tinha uma ditadura militar. Bem, este filme conta, que é uma animação, conta com momentos de animação, tem as vozes tanto de António Carlos Jobim como do nosso conhecido Caetano Veloso ou o próprio Chico Buarque. Bem, na seleção oficial mesmo do San Sebastián, ou seja, este primeiro filme vai ser mostrado ao público, mas fora do concurso oficial. Agora, já dentro do concurso oficial, temos O Corno. Bem, O Corno é de Rayon Camborda, é uma longa-metragem, a segunda da carreira desta realizadora, e foi rodada entre a Galícia e Portugal. Bem, este filme, contando só um pouco a história, segue Maria, uma mulher que vive tanto da apanha do marisco e também faz alguns trabalhos como parteira, que é obrigada a sair do país e acaba a passar a fronteira para o lado português através de uma rede de contrabando, e a partir daí toda a história dela se desenrola. Bem, não vou contar mais sobre nenhum dos filmes, devem ser vistos, e vou só terminar dizendo que o Festival de San Sebastián vai para a sua edição número 71, vai acontecer de 22 a 30 de setembro. Muy bien, pues sí, estaremos atentos a esa película. Hemos podido ver el tráiler y realmente es muy, muy interesante, como las que son de Fernando Trueba, que es un director que conoce muy bien Brasil, entonces hace muy bien de puente, ¿no?, entre esos mundos, entre la península y Brasil, y en este caso también Argentina. Entonces, pues bueno, veremos esa película y se la recomendamos a nuestros lectores. Por último, una marca de chocolate portuguesa pretende apostar en la internacionalización en España, ¿no? Un ejemplo más de una empresa que apuesta por la vía española. Cuéntanos. Exato, estamos na hora do almoço, mas vamos saltar já para a sobremesa. Então, a 2020 é uma marca que nasceu no Museu do Chocolate, em Vila Nova de Gaia, e já é uma marca consolidada, já que 20% da sua exportação já vai para países tão diversos como os Estados Unidos ou o Vietnã. Mas esta marca, a 2020, que tem lojas físicas cá em Portugal, também pretende expandir-se ainda mais para a Espanha, abrindo novas lojas. Bem, esta marca, criada no norte do país, olha para a Espanha não só como uma forma de se internacionalizar, mas olha especialmente para a Espanha como parte do grande mercado, não só português, mas o mercado nacional ibérico. Bem, a 2020 é uma marca muito recente, é de 2020, como bem diz o próprio nome, pretende já este ano duplicar a faturação conseguida no ano passado, e só para vermos como é uma marca que ganha cada vez mais notoriedade. No ano passado produziu 8,5 toneladas de chocolate na fábrica que tem. 8,5 toneladas de chocolate é mesmo muito chocolate, e para todos os gostos, desde os mais tradicionais,
como chocolate puro ou chocolate de leite, há aqueles sabores que possamos pensar mais arrojados. Bem, falando em chocolate, por ano, cada português consome 2,1 kg de chocolate. Não sei se são adeptos de chocolate ou amantes de chocolate neste caso ou não, mas no lado espanhol está visto que somos muito doces. Este valor só, mas muito ligeiramente, ou seja, cada espanhol come 2,6 kg de chocolate por ano. Chocolate esse que tem vários, a planta, o cacau vem de vários locais, mas pronto, no caso da 2020, que olha para o mercado espanhol, mas não só, porque algumas das plantações que a 2020 usa para ir buscar a sua matéria-prima ficam em Soconomusco, no México, mas também trabalham com quintas na Nicarágua, na República Dominicana ou em El Salvador. A 2020 é uma marca portuguesa com um olhar ibérico y un gustín de Iberoamérica. Bueno, pues espectacular. Nos vamos con mucha hambre y con ganas. Ahora en verano más bien un chocolate en helado, ¿no? Mejor Claro, chocolate, exato. que quente, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento del año el chocolate es bienvenido, siempre con algo de moderación por si acaso. Y bueno, esta empresa es un ejemplo. Pues nada, muchas gracias, Andrea. Este es el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Y bueno, ya sabéis, nos podéis seguir en YouTube, en redes sociales, en Twitter, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Até a próxima.